Vamos a compartir. Entonces les decía, hice un resumen de cada uno de los trabajos que ustedes presentaron, y en base a estos trabajos y en base a todo lo que vimos en las clases, yo les voy a dar un programita que les va a ir haciendo preguntas, y lo que tienen que hacer es mandarme la pantalla final con el nombre de ustedes, donde llegan al 100% de las respuestas contestadas. Es un programa que hago especialmente para que lo usen ustedes, y simplemente sirve de repaso y de confirmación en definitiva de todo esto. Como no les puedo tomar un examen, una evaluación a cada uno de ustedes, uso esto como parte de un trabajo práctico final de lo que sería esta primera parte que hemos visto, ¿se acuerdan que yo les dije al principio de clase que este primer tema era más que todo teórico, no había mucho de práctica, ¿no? Ya después sí, cuando empecemos con uniones de bulones, uniones de soldadura, vamos a empezar a hacer trabajos prácticos de cálculo. Hasta acá era todo lo que vimos es teoría, pero fundamentalmente lo que quería que ustedes supieran es cuál es el origen del acero, cómo se fabrica, que tengan conocimiento de eso, porque es el material que vamos a usar, y sobre todo en cuanto a su resistencia, no solo su diagrama de tensiones y deformaciones, sino también cuál era el coeficiente de seguridad y la tensión admisible con la que vamos a hacer los cálculos. Para eso era, en definitiva, toda esta charla previa y toda esta parte de teoría. En cuanto al trabajo individual de investigación, en general casi todos encontraron más o menos lo mismo, y es lo que ocurre cada año, pero siempre aparece algo nuevo. Como importante de esto, y que por ahí yo creo que no lo dije en la clase, para la fabricación del acero, uno de los métodos es traer el mineral de hierro, que se lo mezcla como está escrito acá, un COP, que es un combustible, bueno, acá dice que es parecido al carbón, en definitiva es lo que genera la combustión para generar el calor y poder hacer la mezcla total de los materiales que se usa, y se pone cal además, que es lo que permite sacar un poco todas las impurezas que tiene eso se lo calienta bueno, como ven acá, hasta 1800 grados centígrados, que es lo que hace que se funda todo, y lo que se obtiene de estos hornos, altos hornos, es el arrabio. El arrabio es una especie de fundición, perdón. No sé si habrán visto alguna vez alguna pieza hecha en fundición, tiene globitos de aire, no es perfecto, y es un acero, es un metal que es muy quebradizo, un golpe seco lo quiebra, ¿no? Bueno, eso es el arrabio, es la primer colada que sale de los altos hornos. Hicieron mención a esto, que también lo vimos nosotros, el ADN, ADM y ADN es ADN/S, que es acero de dureza natural, y acá lo dice, durante la construcción se obtiene a través de las composiciones químicas que se le va dando, ¿no? Eso es lo que le confiere la resistencia a este acero, que es acero de dureza natural. Después está el acero de dureza mecánica, que, bueno, también lo habíamos charlado, es un proceso que se hace de estirado o torsión en frío. Lo que hace es romper esa tensión de fluencia que tenemos en el acero nuestro y lo convierte en un acero de mayor dureza, ¿no? Estos son aceros que se usan para el hormigón armado. Y la DNS es similar a este que está acá, pero además se le hace un tratamiento térmico posterior, es un enfriamiento controlado. Me pusieron, a ver si lo puse, no lo puse, algunos gráficos de ese tratamiento que se le hace, y lo transforma en un acero que es usado para el hormigón armado, pero nos permite soldarlo, ¿no? Yo les decía que en general este acero para nosotros no nos sirve, los aceros estos no nos sirven cuando lo soldamos, porque al soldarlo y al calentarlo le sacamos ese tratamiento que tiene, que elimina la tensión de fluencia, y vuelve a ser un acero F24, ¿sí? El acero que nosotros usamos es el F24, y esto es un acero ADN 420, porque tiene una tensión de fluencia de 4200, y el nuestro tiene una tensión de fluencia de 2400. Pero la zona de elasticidad es de 2000 kilos por centímetro cuadrado, a diferencia de este, ¿no? ¿Qué otra cosa que ustedes resaltaron en los informes es que hay otros tipos de hornos que en lugar de usar el hierro, el mineral de hierro,
usa lo que nosotros ya vemos como chatarra, y habrán visto montones de veces camiones cargados con esos bloques todos compactados donde hasta van autos, ¿no? Va, todo, va de todo, va una mezcla de materiales y eso se calienta, bueno, como dice acá, a valores superiores a los 1650 grados y hace que eso se transforme en una masa donde se obtiene el acero, ¿sí? Eh, o sea, en estos hornos lo que se obtiene es acero, pero a partir de chatarra, no de mineral de hierro como en el anterior. En cuanto a los aceros especiales, también casi todos cayeron más o menos en la misma descripción. Por ahí me hubiese gustado un poquito más de imágenes, pero bueno, no hay problema. Pero en definitiva, los aceros especiales son los que se usan para distintos trabajos, para herramientas, para, bueno, como dice acá, para eh, todo lo que son tornillos, para eh, elementos, eh, elementos muy resistentes que por ahí requieren las maquinarias, ¿no? Imagino, por decir algo, la tecnología espacial hoy en día debe usar todo lo que es aceros especiales. Las grandes obras de puentes y demás, cables, todo eso usan aceros especiales, ¿no? Pero el que más conocemos nosotros es el templado, que supongo que lo habrán visto alguna vez en taller, que es, a ver, lo más simple es, que pueden haber visto es el templado de las puntas de los cortafierros, las puntas para romper el hormigón. Se calientan a alta temperatura y después se los enfría bruscamente. Y hay distintos tratamientos después de eso, como ven, ustedes nombraban el revenido, el recocido, son distintas técnicas para darle dureza y resistencia al acero, ¿no? Estos son tratamientos del tipo térmicos, pero también ustedes señalan acá los tratamientos superficiales, que en general la mayoría son para darle protección para la oxidación, ¿no? El zincado, el cromado, el galvanizado, todo esto lo habrán visto o lo habrán escuchado más que todo en, por ejemplo, las chapas de techo, que son galvanizadas o zincadas. ¿Qué hacen? Al acero ese, que es un F24, que nosotros usamos en la construcción, lo protegen de esta manera para que no se oxide, ¿no? Yo les decía, las latitas que nosotros tenemos para el durazno, por ejemplo, también tienen todo un tratamiento interior para protegerlo de la oxidación. Y otra cosa que en algunos de los informes pusieron es, por ejemplo, en las barras porque también tenían que hablar, ¿se acuerdan? Del tipo de barras que encontramos en la construcción, ¿no? Yo les mostré algunas, pero bueno, algunos sí mostraron muchas imágenes, no las quise traer porque si no iba a ser muy pesado, pero me llamó la atención que pusieron esta tablita. Esta tablita nos da para, por ejemplo, las barras que van a usar ustedes en el hormigón para las vigas, las columnas y demás, van del 6 a estos diámetros grandes que es difícil que los podamos llegar a usar en una casita, ¿no? Yo diría que del 20 para acá, 20 es el milímetros, es el diámetro, o sea, es un hierro que tiene 2 centímetros. Este tiene 2,5 centímetros. El hierro del 6 es el más común para los estribos, el hierro del 8 para las vigas encadenadas, 10, 12 y 16 ya se usan para columnas y vigas de importancia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos da esta tablita? Nos dice el diámetro de la barra y nos dice acá qué sección tiene, porque si vamos a calcular una barrita, por ejemplo, del 12 a tracción, sabemos que tiene una superficie de 1,13. Sabemos que la tensión admisible es 1500, 1500 por 1,13 podemos calcular rápidamente cuánto es lo que aguanta dentro de la tensión admisible de esta barra, o decir, bueno, 2000 kilos. 2000 kilos es la tensión de elasticidad. Si yo lo multiplico por 1,13 estoy en 2200, 2300 kilos. Quiere decir que esta barra del 12 aguanta a tracción dentro de la zona de elasticidad más de 2000 kilos. Es un poco para que tengan idea. Pero además nos da los pesos, bueno, y otros datos. Me llamó la atención porque en otros informes, en otros años no lo habían puesto. Pero yo le agrego esta, que por ahí no lo pusieron, que es la tabla de las chapas que se usan para hacer construcción, por ejemplo, las ventanas, los marcos de las puertas, todo lo que son estructuras metálicas hechas con chapa, ¿no? Eh, Tienen otra denominación que es el BWG, eh, que es un número, o sea, cuando uno va, por ejemplo, lo más común es que las chapas
las chapas de los marcos de las puertas es una chapa que decimos es una chapa número 18. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un espesor de 1,2 milímetros. La chapa número 18. Por ahí si son marcos que van a tener puertas muy grandes, muy pesadas, se usa chapa 16. ¿Eh? Tiene 1,6 centímetros, 1,6 milímetros de espesor. Las chapas de techo están entre 24, 26, 22. Las canaletas de los techos en general se hacen en 20, 22. Es el número de chapa. Cuando uno va a comprar una chapa, por ejemplo, cuando uno va a comprar un hierro, pide un hierro del 10. Entonces le dan una barrita del 10, que tiene 1 centímetro de diámetro. Cuando yo voy a comprar una chapa, tengo que decir, bueno, quiero una chapa lisa de 18, número 18. Y entonces ya saben qué chapa es la que le van a dar. La denominación se hace en función de este número. ¿Qué representa este número? Bueno, lo puse acá abajo. ¿Cuántas chapas entran en una pulgada? Una pulgada ustedes saben que tiene 2,54 centímetros, ¿sí? 2 centímetros y medio, números redondos, eso es una pulgada. Bueno, ¿cuántas chapas entran ahí? Si es una chapa número 18, entran 18 chapas más o menos. En una chapa, si uso una chapa número 16, entrarán 16, más o menos. Eso es lo que me representa de forma aproximada el número BWG. ¿Cuántas chapas entran en una pulgada? Bueno, esto es un poco un resumen general de lo que ustedes me mostraron, por lo menos de los primeros trabajos. Ya les digo, recibí otros trabajos después, pero no hice no alcancé a pasarlo a este resumen, pero con esto creo que es importante, por lo menos ya. Voy a ver después si lo completo y se los voy a pasar, ¿no? Esto se los voy a pasar en un PDF para que lo tengan ustedes. Y esto sí, interesante. En general, en otros cursos les daba al grupo, formaba 3 o 4 grupos y les daba que investiguen una obra. Bueno, acá como lo hicimos en forma particular a cada uno de ustedes, tengo un montón de obras desarrolladas y estuvo bastante lindo. Algunos pusieron bastantes cosas, otros muy simples, muy nada. Algunos les observé que no me habían puesto ninguna imagen, me hablaban de lo que era el edificio y no me mostraban ninguna imagen. Lo corrigieron y está bien. Uno de los trabajos, Arias, hizo el informe sobre el puente sobre la bahía de Sydney, en Australia. Es un puente en arco, y esto es muy parecido al puente que tenemos. Todos los puentes en arco funcionan muy, muy parecido, ¿no? El puente que está en Neuquén. El puente que está en Neuquén es un arco y después tiene el tablero por donde pasan los autos, ¿no? La característica que tiene es que tiene todas unas torres hechas acá de hormigón y, bueno, no me acuerdo en este momento de qué eran. Sí, creo que eran hormigón. Y después toda una estructura metálica. Fíjense que la mayoría de las estructuras metálicas de esta forma siempre forman triángulos, ¿sí? Es una característica de las estructuras metálicas que vamos a hacer. Siempre estamos formando triángulos. En general se llaman estructuras nodales porque cada barra va a un nudo, ¿sí? Vamos a hablar más adelante de todo eso. Y esto que está acá son tensores. ¿Por qué? Porque el arco trabaja, en general, la mayoría de sus esfuerzos trabajan a compresión. Habrán visto ustedes las construcciones de los antiguos romanos, los acueductos, son todos hechos de piedra, ahí no hay acero que sostenga nada. La misma forma del arco hace que trabaje todo a compresión, por eso se puede hacer todo de piedras sueltas sin necesidad de poner ninguna barra de hierro. Bueno, en el caso de los arcos trabajan de esa manera, y el puente está colgando de ese arco. Estos que están acá son tensores. Por eso es que cuando ustedes pasen por el puente de Neuquén, las columnas que ven al costado no son columnas, son tensores. Adentro de eso que parece una columna de hormigón, adentro hay hierro que está trabajando a tracción. ¿Por qué está hecha de hormigón? Para cubrir y proteger el acero que está en el interior, pero en realidad esas columnas no son columnas, son tensores. ¿Sí? Así que presten atención cuando pasen el puente Neuquén, van a ver que el puente viejo es un arco con tensores que sostienen el tablero por donde pasan los autos, ¿no? Y trabajan, por supuesto, esas columnitas trabajan a tracción, son tensores. Bueno, esta, la característica de que tiene una longitud de casi 1200 metros, ¿no? 1150 metros de largo, son puentes importantes y con una altura importante por donde pasan abajo puentes. Esto me llamó la atención, no sabía,
también se usan, en general muchos de estos lugares se usan como turísticos, ¿no? Por la altura que tienen y demás. Fíjense acá, van todos agarraditos con protecciones para que no se caiga ninguno y no perder ninguno, ¿no? Los usan como turístico y por supuesto les cobrarán la entrada y con eso ayudan al mantenimiento del puente. Este otro edificio también tiene la particularidad que la gran mayoría está hecho con una estructura de acero, ¿no? Vigas de acero y columnas de bronce. Dice, en realidad el bronce acá debe ser de recubrimiento para darle la cobertura y proteger el cobre de alguna manera lo protege de la oxidación, pero más que todo como terminación, ¿no? Este era un edificio que se caracterizaba porque en su diseño por primera vez empezaba a tomar espacios abiertos debajo del edificio, como unas plazas y demás. Tenía esa característica, ¿no? También internamente tiene un reticulado triangular que le da resistencia al edificio. Este es otra estructura metálica. Bueno, el anterior lo había hecho Luisina Fernández y este lo hizo Jorquera Silvina. Es el Largo de Gateway, que en realidad es un mirador. Internamente tiene para circular ascensor y uno puede recorrerlo, ¿no? También es una atracción turística. Fíjense que cubre un ancho de casi 2 cuadras, ¿no? Para que se den una idea de la dimensión, casi un ancho de 2 cuadras. Y también lo llamativo, por eso lo resalté acá, además del ancho de 16 metros, ¿no? Toda la estructura está hecha con triángulos. Lo que yo les decía, la mayoría de las estructuras metálicas están conformadas por barras que van formando triángulos. Ya vamos a ver el porqué. Estas otras torres se llaman son las puertas, es la puerta de Europa, ¿no? Son 2 torres que dijeron, bueno, ¿por qué vamos a respetar siempre lo que hacemos, las torres todas verticales, vamos a hacerlas inclinadas? Y se les dio por hacerlas inclinadas. De alguna manera, fíjense que estas también está formando de alguna manera triángulos, ¿no? Pero bueno, tienen 14 grados de inclinación, son muy llamativas, realmente cuando uno anda por acá así, las ve inclinadas así, pareciera que se fueran a caer. Tienen, lástima, bueno, por ahí después vemos si tengo algunas fotos más de esta estructura, pero es muy llamativa. Todo esto es de acero inoxidable, las columnas metálicas están todas recubiertas de acero inoxidable. Y lo llamativo de esto es que más allá de la fundación que puede tener la estructura esta de acero, tiene, bueno, esto, fíjense que la zona central del edificio es un hormigón, donde están las escaleras y los ascensores. Por supuesto, esto está inclinado, pero los ascensores se mueven verticalmente, ¿no? No van con inclinación, se mueven. No, están desfasados los pisos, pero cada uno de los pisos está desfasado, pero el ascensor se mueve en una sola línea vertical. Y esto es lo importante, que la verdad que no lo sabía, lo aprendí ahora, para contrarrestar el empuje de los pisos inclinados, o sea, que no se nos caigan las torres una sobre la otra. Lo que hicieron fue poner contrapesos, bloques de hormigón muy grandes en la fundación, ¿sí? Y cables que lo sostienen. O sea, de alguna manera lo atensoraron al edificio, al suelo, con esos bloques grandes para que no se caiga. Eso no lo sabía. Eso lo hice yo. Bueno, y pensé que me ibas a mandar algo con la foto. Después vemos si alcanzo a mostrar las fotos que tengo muy cercanas de la estructura. Bueno, el otro trabajo que hicieron es el puente de eh, Golden Gate. En algunas de las charlas anteriores decían que toda esta pintura roja comienzan a pintarla de una punta, y cuando llegan al final, los pintores tienen que volver a empezar porque esto ya empezó a oxidarse, ¿no? Por lo grande que es el puente y está, por supuesto, sometido a oxidación, entonces están continuamente haciéndole mantenimiento. Una cosa que comentaban en algunos de los cursos fue eso. Se los comento porque fue lo que habían leído, que empezaban los pintores por una punta, cuando llegaban a la otra, esto ya estaba oxidándose de vuelta, así que tenían que volver.
El Golden Gate realmente es un puente muy importante por sus dimensiones, ¿no? Tiene casi 2 kilómetros de largo. 2 kilómetros de largo es como si el puente este cruzara casi toda Roca, ¿no? De la Mendoza hasta la San Juan, que si no me equivoco hay más o menos 200, sí, son 200 metros, 2000 metros, son 20 cuadras, si no me equivoco. La verdad que no he sacado la cuenta, pero más o menos si yo quiero imaginarme ver este puente, lo estaría viendo arriba de nuestras cabezas y cubre desde Mendoza hasta San Juan, ¿no? Eh, por eso es una obra muy importante y también, eh, si bien no es una estructura en arco, es una estructura tensorada. Estos son un cable sobre el que se van colgando estos tensores y vuelve a repetirse el, el- el puente abajo en línea recta, ¿no? Fíjense que este tensor estaría trabajando como un arco inclinado. El arco, cuando hacemos el arco de esta manera, está trabajando con presión. En cambio, cuando lo ponemos de esta manera, esto trabaja a tracción continuamente. Estos son grandes cables, ¿no? En realidad son un montón de cables metidos dentro de estos tubos. Son un montón de cables. Creo que por acá decía, me parece, o en algún otro informe decía, eh, eh, ¿cómo es? La cantidad de cables que hay, ¿no? Lo que sí dice acá que todos esos cables pueden dar 3 veces la vuelta a la Tierra, ¿no? No había visto fotos, la puse porque no había visto fotos de la construcción, fíjese que ponían redes por las dudas que algunos se cayeran, ¿no? El puente tiene doble carril, uno abajo, otro arriba, como ven. Y lo habrán visto en muchas películas, ¿no? Que pasan los autos corriendo y chocándose entre sí porque siempre hay accidentes y cosas raras en el puente. En muchas películas sale el puente este. Eh, bueno, esto es un resumen de lo que pude hacer de los trabajos que entregaron. Hay gente que todavía no lo entregó, veremos a ver qué pasa. Les voy a compartir este programa. Les va a pedir, están viendo, ¿no? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, les voy a compartir este programita y ya les voy a explicar cómo instalarlo y guardarlo. Donde les va a pedir el nombre, ponen el nombre y apellido de ustedes, y después les va a empezar a hacer preguntas que ustedes van a responder de esta manera, ¿sí? Hasta llegar hasta el final. Eh, y, y, por supuesto, al final les va a pedir la nota. Eh, lo que quiero es que copien esta pantalla. Cuando llegan al final, acá tiene que haber un 10, porque respondieron todas las preguntas bien. Copian esta pantalla y me la envían, y es parte del trabajo final de este primer ¿Por tema. mail? Sí, sí, por mail me lo mandan, ¿sí? Sí, Ah, sí. bien. Yo el programa este lo voy a cargar ahora en el Drive, o sea que lo van a poder bajar ¿Cuándo lo mandamos? cuando apenas lo tengan listo. Eh, Profe, ¿Sí? pero ¿cómo es eso? ¿Lo hacemos y se puede mandar como un archivo o tenemos que llegar al final y sacarle captura de pantalla, algo así? Sacan, están viendo mi pantalla, ven este icono, el recordador. Sí, Este lo tienen, siempre está como tooltip, creo que está, o herramienta de recorte, como está acá. Lo tienen que tener bien, en Windows, ¿sí? Con este bien. van, seleccionan la pantalla que quieren, la tienen, la graban con un nombre y la envían por mail, ¿sí? Ah, bien. ¿Qué es lo que Bien, yo bien. hago? ¿Qué es lo que yo hago con los informes que les pongo en el Face o que les mando por internet, por mail, de cómo están, de las clases a las que asistieron y demás? Yo hago eso, o sea, tengo la pantalla del Excel y la copio de esa manera. Lo que queríamos